Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que no solo están por las vertientes de los temas que habíamos desarrollado en la semana anterior y que son de permanente actualidad, sino que además nos plantean y nos ponen en la información internacional en primera plana por el tema de nunca acabar, esas extrañas relaciones con la Hermana República de Colombia. Recuerdan que hace tiempo atrás dijimos nos están creando una pinza, bueno, ahora ya es declaración oficial. Qué casualidad que al mismo tiempo aparecieran problemas con el Esequibo, mientras se recrudecen los problemas en la frontera con la Hermana República, aquella en la que algunos de sus mandatarios tienen cuentas tan poco claras, incluso con la DEA, que se vieron obligados a aceptar en merma absoluta de su soberanía 7 bases gringas, las mismas que nos negamos a tener nosotros. Entonces nos colocaron algunas bases enfrente en las islas holandesas, que son OTAN, dependen de la corona holandesa. Recrudeció algo que estaba más o menos en el freezer, pero nunca resuelto, el tema del Esequibo, y al mismo tiempo recalienta la frontera de este lado. ¿Qué hay detrás de esto? Habrá que decirlo una vez más. Volvamos al Medio Oriente. Una de las motivaciones. Golfo Pérsico, Estrecho de Hormuz, 45% del petróleo de todo el planeta. Pero además, testas coronadas, anacrónicas en estos días, en medio de procesos revolucionarios en toda el área, que requieren pagar protección. Para llegar de aquí, y vamos a hacerlo rapidito, señor camarógrafo, bajando al sur del Océano Índico, pasando al sur por el Cabo en Sudáfrica, subiendo por el Atlántico, desde luego, y yéndonos rápidamente por el Caribe hacia Texas. 40 a 45 días hay que repetir esta letanía, mientras que la mayor riqueza petrolífera, gasífera, acuífera y de minerales estratégicos y raros del mundo están aquí, en esta bendita tierra, República Bolivariana de Venezuela. Claro, eso genera roces, por no decir envidias de familia, ¿no? No quisimos tener las bases gringas aquí. En Colombia, tierra del traidor Santander, se bajaron 7 veces los pantalones de la soberanía, tienen 7 bases, pero además el derecho a usar su espacio aéreo, su territorio, sus aguas. Y haga lo que haga un soldado gringo aquí, no tienen derecho ni a tocarle un pelo. Tienen que entregárselo a su cadena de mando. Entonces, de aquí a aquí son solo 4 o 5 días. Y desde luego, hay quienes obsecuente con los imperios geopolíticos y quienes conservamos la soberanía tal como nos la enseñaron nuestros libertadores, desde San Martín y Artigas hasta Bolívar, ¿no? Recuerden las frases de Bolívar, ¿no? Los Estados Unidos parecen decretados por la providencia, bla, 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 y por ahí se iba con la advertencia clara de su futuro imperial. Bueno, dejemos esto por ahora aquí, porque luego volveremos con el tema de la frontera, que está artificialmente recalentado. Y les adelanto, ningún avión de la Fuerza Aérea de la República Bolivariana de Venezuela ha violado el espacio aéreo colombiano. Para eso hay magníficos radares de última generación. Tendremos, al finalizar este programa, declaraciones del más alto nivel, de gente con 4 soles. Ningún avión de la República Bolivariana de Venezuela violó el espacio aéreo de Colombia. Pero eso es como para recalentar y llegar al extremo de que no haya este encuentro cara a cara, ojo a ojo, entre el presidente de Colombia y el presidente de Venezuela. Eso es lo que están buscando.
En fin, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y aterricemos en la realidad, no en los inventos con intereses geopolíticos. Lo que estamos viendo aquí no es nada agradable, pero es más de lo mismo. Allahu Akbar, Dios es grande. El grito de guerra en todos los frentes árabes en los que hemos estado, ¿no? Todos los frentes musulmanes, no necesariamente árabes. Parece que esto tiene que ver con Damasco, Siria, porque la agencia que nos lo manda dice, es un video amateur y muestra a los combatientes de Siria atacando a fuerzas del régimen. Ahora es el régimen, ¿no? ¿Vieron cómo cambian los códigos? Al-Qaeda en Siria captura una base militar del régimen de Idlib. Los guardias de Abu al-Zuhur evacuaron el aeropuerto y se retiraron a otras posiciones tras el ataque terroristas, precisó la fuente oficial. Los combates entre el Frente de Al-Nusra, que cuenta con el respaldo de otras milicias islamitas rebeldes, y las tropas del régimen prosiguen en los alrededores de la base. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Cifras hasta el momento de bajas, aunque el observatorio apuntó que hay un número indeterminado de muertos y prisioneros en filas gubernamentales. La agencia SANA destacó que los efectivos gubernamentales infligieron grandes pérdidas en el bando rival durante los momentos en que se prolongó el asedio. El aeropuerto estaba paralizado desde hace tiempo, ya que aviones del ejército sirio no podían despegar de esa base. Aviones de la Fuerza Aérea, ¿no? Obviamente. Extrañas interpretaciones de las agencias. قواعد وصواريخ الكونكورس غنائم جيش الإسلام السلام عليكم الله أكبر أهلين بالشيخ. A fines de agosto pasado, más de 40 soldados sirios y rebeldes islamistas y yihadistas murieron en combates por el control de este aeropuerto. En la provincia de Idlib, casi en su totalidad en manos de la rama de Al-Qaeda y de otros grupos rebeldes sirios. Las fuerzas afines al gobierno solo controlan las localidades de la mayoría chiita de Kefraya al-Fuad. En Moscú, el muy veterano ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, decía: el presidente Vladimir Vladimirovich Putin expondrá nuestras evaluaciones esenciales sobre problemas agudos en el mundo moderno y en primer lugar se trata de cuestiones sistemáticas que surgen debido a los intentos de frenar el proceso de formación de nuevo orden mundial multipolar que refleje la conformación de objetivos de nuevos centros de poder económico y financiero. Ciertamente no eran los suministros militares que están en curso y que continuarán los problemas y las causas. Ellos están inevitablemente acompañados por especialistas rusos que ayudan a ajustar los equipos, a capacitar al personal sirio, así como a utilizar este armamento, y no hay ningún misterio y ningún secreto al respecto de lo que estamos haciendo en esa materia. И мы сочувствуем нашим европейским соседям в связи с... A otra pregunta decía, obviamente tenemos refugiados de Oriente Medio con mucha gente de Yemen, Siria, entre ellos, que llegaron a nosotros en las primeras etapas de estos conflictos. Nos solidarizamos con nuestros socios europeos debido al problema que enfrentan y creo que van a resolver. Lavrov y Rusia dicen que Moscú, para continuar el apoyo militar a Siria, no alterará el curso de acción. Mientras tanto, estamos en Egipto y en Siria, y los temas aquí son como el que declara Stefan de Mistura, el enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, que incluye la traducción al árabe en forma consecutiva. Refugees are leaving, they don't have any hope anymore. El conflicto en Siria no puede esperar más. Los refugiados se van, no tienen ninguna esperanza. Las organizaciones terroristas se están moviendo hacia adelante y la tendencia es a militarizar el conflicto en lugar de encontrar una solución política. Los únicos perdedores son los sirios y la región en general.
Esa es la razón por la reunión que tuvimos ayer, que fue muy útil, y fue con la esperanza de que la Asamblea General de las Naciones Unidas en unos pocos días pueda ingresar en su agenda este tema del conflicto sirio para recibir la atención concreta y necesaria y suficiente que requiere. La ONU y la Liga Árabe señalan al Acuerdo de Ginebra como la única solución a la crisis siria. El comunicado de Ginebra es una hoja de ruta para detener la violencia y comenzar una transición. Ciudad de México. El embajador Álvarez Fuentes se entrevistó personalmente con 6 mexicanos internados en el hospital, quienes narraron por separado haber sufrido un ataque aéreo con bombas lanzadas desde un avión y helicópteros, habiendo sido evacuados por vehículos civiles y militares para después ser transportados en ambulancias al hospital. La canciller habla del ataque que por error causó bajas y heridos en una serie de turistas mexicanos. De Egipto en México, Yasser Shaban, y esta mañana lo he recibido aquí en Cancillería, donde le fue entregada una nota diplomática con la que el Gobierno de México expresa su profunda consternación por estos deplorables acontecimientos y exigió que se realice una investigación expedita, exhaustiva y a fondo, y se le proporcione sin dilación una explicación objetiva que esclarezca los hechos y establezca las responsabilidades que de ellos se deriven. A continuación, la canciller Claudia Ruiz Massieu acotó. Asimismo, el Gobierno de México solicita que las autoridades egipcias asignen la más alta prioridad y urgencia al esclarecimiento de este asunto, otorguen las facilidades necesarias a la Embajada de México en El Cairo y a su personal en el desempeño de sus funciones y proporcionen todos los apoyos que requieran los afectados para su atención y futura repatriación a México. Grave error confundir el desplazamiento de turistas mexicanos a lugares históricos con el enemigo. Sobrevivientes mexicanos dicen que también bombardearon en Egipto por helicópteros. Y los turistas mexicanos que sobrevivieron al ataque, confundidos por la Fuerza de Seguridad egipcia, dicen que fueron bombardeados por helicópteros militares y un avión mientras se detuvieron para un descanso en el desierto occidental. El ministro de Relaciones Exteriores, la titular de la cartera, a quien acabamos de oír, fue contundente y dijo que el grupo había llegado al Cairo el 11 de septiembre. Han entrevistado a 6 supervivientes en el hospital que acabamos de ver. El embajador Álvarez Fuentes personalmente entrevistó a 6 mexicanos en este hospital y dijo que por separado habían sido objeto de un ataque aéreo con bombas lanzadas desde un avión y helicópteros. Habían sido evacuados por los vehículos civiles y militares y fueron trasladados luego en ambulancia al hospital donde se encuentran. Massieu agregó que el gobierno mexicano estaba exigiendo el pleno apoyo de Egipto en la investigación y la repatriación de los sobrevivientes. En el Cairo, ministro de Turismo egipcio Khaled Rami el Ministerio de Salud egipcio los visitó en la mañana y emitirá un comunicado, a excepción de una persona que está en estado crítico. La condición de todos los demás es estable. Visitas egipcias, ministro de Turismo, turistas heridos. Las fuerzas de ese país matan a 12 en ataque aéreo. Y todo fue una confusión. Las autoridades egipcias dijeron que las fuerzas de seguridad estaban a la caza de militantes en el desierto cuando los turistas fueron confundidos y asesinados. Los sobrevivientes dijeron que su grupo fue bombardeado por aviones y helicópteros. En Rusia, elecciones. Dmitry Medvedev, primer ministro de Rusia, declaraba hoy respecto a cuál es su opinión, y así lo dijo. На мой взгляд, во всяком случае, по тем данным, которыми мы сейчас располагаем, En mi opinión, al menos según los datos de que disponemos en este momento, la posición del partido Rusia Unida se ve bastante satisfactoria, incluso me atrevería a decir que los resultados son buenos.
Por un lado, reflejarán el verdadero influencia del partido Rusia Unida en las regiones y en las preferencias de nuestros electores. Y por otro lado, muestran que nuestra democracia se está desarrollando y los partidos parlamentarios son bastante exitosos en sus campañas electorales y las elecciones se han caracterizado por un alto nivel de competencia. Свои избирательные кампании, и выборы прошли на высоком конкурентном уровне. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se refrescó la imagen a este caballero? Le hicieron una estiradita, le tiñeron el pelo, luce como 10 o 15 años más joven que la última vez que lo vimos. ¿Qué dice el hombre de la calle en Moscú? Las elecciones son siempre justas. ¿Cuánto puede rellenar una papeleta? ¿Se puede acaso emitir tantas boletas falsas como para alterarla? ¿El 5%? Vinieron las personas, votaron. Desde que votaron, de alguna manera se pudieron expresar y eso significa que ellos querían, de alguna manera, opinar. Y si no te gusta algo, llegas a la estación, votas y chao. ¿Cuál es el problema? Este jubilado, Petrovich, dice, en general la situación actual se adapta a nosotros, la mayoría de la gente, y a los jubilados. Yo soy uno de ellos, la política exterior nos satisface. Nos gustaría que las cosas sean un poco mejor, sobre todo los precios. Es difícil vivir de la pensión. Ir a una tienda y echar un vistazo lo explica todo, pero los precios son cada vez más altos. Sin embargo, por el momento, apoyamos a este gobierno. Es lo mejor que tenemos. Un residente, Zaratov, dice, la victoria de Rusia Unida está totalmente justificada. El partido Rusia Unida, pese a las críticas de todos lados, al menos está haciendo algo. La gente ve los resultados de su trabajo y yo no soy un miembro de Rusia Unida, pero veo objetivamente en las regiones, piscinas, instalaciones deportivas, se están desarrollando varios proyectos culturales y por regla general todas las partes muestran actividades y abogan por buenas decisiones. No hay iniciativa que la gente pueda entender, tienen que entender, estos son hechos concretos. Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin, arrasa en las elecciones locales y regionales. La única excepción se produjo en la siberiana región de Irkutsk, donde el actual gobernador en funciones, Sergei Veroshenko, quedó a 4 décimas de la mayoría absoluta. Ucrania. Mohsen Jadalpur, jefe de la Cámara de Comercio de Irán, Industria de Minas y de Agricultura, dice, luego de firmar acuerdos con la gente de Ucrania, ¿no? Mohsen Jadalpur, a la derecha, titular de la Cámara Iraní de Comercio, Industrias, Minas y Agriculturas, y Gennady Grishikov, a la izquierda, presidente de la Cámara de Comercio de Ucrania y de Industrias, han firmado nuevos acuerdos. Mohsen Jadalpur dice, el Ministerio de Energía de Ucrania y nuestro Ministerio de Agricultura tienen previsto celebrar la 5ª reunión conjunta de la Comisión de noviembre. El iraní, la Cámara ofrecerá el asesoramiento adecuado de acuerdo con esto también. Por su parte, Gennady Grishikov, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ucrania, dijo, como ustedes saben, Ucrania se encuentra en un estado crítico. La guerra está en pleno desarrollo en el este de Ucrania y tierras ucranianas han sido ocupadas. Agradecemos cordialmente a la parte iraní que siempre nos ha apoyado. En realidad, él dijo, la guerra está en curso, ¿no? Estamos seguros de que esta situación se lleva a un final feliz y vamos a ver el cielo de la paz por encima de nosotros de nuevo. Y Mohsen Jadalpur, jefe de la Cámara de Comercio de Irán, dice, el nuevo capítulo de la economía de Irán, después del acuerdo nuclear, se ha abierto para la cooperación económica con otros países. Irán está avanzando para mejorar sus vínculos económicos y comerciales y existe la posibilidad de cooperación entre las empresas de ambos países, Irán y Ucrania. Mientras tanto, en Japón, en Tokio, en Camp Pendleton, en California, en Estados Unidos, al otro lado del Pacífico, había manifestaciones. ¿Cuál es el motivo? Todo el mundo quiere paz y no guerra. Nanae Kashiwado, luego de reunirse al más alto nivel, como vemos, su jefe de gobierno, decía intensas actividades a nivel de gobierno y a mal tiempo buena cara, ¿no? Japón tiene una historia de invasión, por lo tanto, independientemente de cualquier razón que nos asista,
No quiero que Japón se convierta en ser capaz de hacer eso otra vez. Un ingeniero, Genta Haihara, me siento preocupado porque leí sobre el aumento de la fuerza militar de China y creo que vamos a tener un tiempo difícil por delante si no igualamos nuestras fuerzas al poder de China. Christopher Hodgson, profesor ayudante de Política Internacional en la Universidad de Waseda, decía desde la oficina en la facultad: Estados Unidos está realmente en declive. El declive en el poder de Estados Unidos después de la guerra de Afganistán e Irak es un hecho. Y también los problemas económicos que tenemos. Por lo tanto, existe una creciente preocupación acerca de si los Estados Unidos son tan fiables como aliado como lo solía ser antes. Luego, el profesor ayudante de Política Internacional, Waseda, Christopher Hodgson, decía también: el Partido Liberal Democrático lo que ha hecho es decir que trataron de reinterpretar la Constitución, que es ampliamente considerada por la mayoría de los expertos algo que da un margen constitucional. Para las personas como Abe, hay un deseo de Japón por sacudirse el legado de la Segunda Guerra Mundial y convertirse en un país más normal. Japón está ajustado a aprobar proyectos de ley de seguridad que son controversiales. El 30 de agosto, decenas de miles de manifestantes se reunieron cerca del edificio del Parlamento de Japón y quieren oponerse, de alguna manera, a cualquier intento militarista, ¿no? Para Christopher Hodgson, las personas como Abe tienen un deseo de Japón de sacudirse del legado de la Segunda Guerra Mundial y convertirse en un país que funcione de una manera más normal. Mientras tanto, en Canberra, Australia tiene ahora el motivo de ser noticia porque el jefe del Partido Liberal, Malcolm Turnbull, decía: estoy muy honrado con el gran honor y la responsabilidad que se me ha dado hoy, pero el resultado es que estamos rodeados de teatros de operaciones que son bastante difíciles y en los que hemos tenido que tomar fuerza, ¿no? Bueno, aquí Malcolm Turnbull, el líder del Partido Liberal de Australia, explicaba ante sus nuevas responsabilidades como jefe del Partido Liberal su situación y su estado de ánimo. Muy honrado por el gran honor y la responsabilidad que me han dado a partir de ahora. I'm very humbled by the great honor and responsibility that has been given to me today. This will be a thoroughly liberal government. Al asumir el gobierno, dice, este será un gobierno completamente liberal, será un gobierno completamente liberal y comprometido con la libertad del individuo y el mercado. Va a centrarse en asegurar que en los próximos años el mundo se vuelva cada vez más competitivo y nosotros tengamos mayores oportunidades y que seamos capaces de tomar ventajas de eso. Australia del futuro tiene que ser una nación ágil, innovadora y creativa. Y no podemos estar a la defensiva, no podemos estar preparados para un futuro si no cambiamos de mentalidad. Tenemos que reconocer que la interrupción que hemos impulsado por la tecnología y la volatilidad en el cambio no es nuestro amigo, pero nuestros amigos sí son la inteligencia y las ventajas de las cuales podemos tomar verdaderas condiciones para un avance y ubicarnos mejor en el panorama internacional. Julie Bishop, adjunta jefe del Partido Liberal, dice: es un gran honor ser elegida como segundo de este partido de nuevo. Me he desempeñado como diputado por 8 años y tengo también experiencia. Pocos años tuve el honor de ser ministro de Relaciones Exteriores en Australia. Y salgo a continuar sirviendo bajo la dirección de Malcolm Turnbull y estoy encantada con la perspectiva de continuar sirviendo al pueblo australiano como ministra de Relaciones Exteriores. Thank you very much indeed. Cheer up. Turnbull derriba a Abbott para convertirse en el 5º primer ministro de Australia en 8 años. Mientras tanto, en Cuba los coros se ensayan. ¿Por qué? Porque viene el Papa. Los aleluyas en la gran plaza de la Revolución
con las imágenes que representan a Camilo, al Che Guevara allá al fondo. Me he sentido bien por la respuesta que han dado ellos, que al final son el instrumento. Yo solamente soy una persona que los une, que les guía un poco el camino de hacer la música, pero ellos, 300 personas, entre la orquesta y el coro, han respondido muy bien. Por esa parte realmente me siento muy confiado, muy seguro y nada, esperemos que... Lo más duro es el clima. Lo más duro es realmente el clima. Estar ensayando a esta hora acá es casi imposible. Los instrumentos, se le baja la afinación, hay demasiado sol. Hay personas en el coro que tienen 70, 80 años y con este clima realmente se la están pasando mal. Pero nada, seguimos hacia adelante. Era José Antonio Méndez, director de la orquesta y el coro. La hermana María Ángela. Este es el ensayo con altar y donde se supone que va a estar sentado el Santo Padre. Es importante para la historia, sobre todo para la historia cubana, y bueno, pues recibir al Misionero de la Misericordia es una cosa muy importante. Yo me siento muy bien, muy conmovida y esperamos al Papa con mucha alegría. También uno de los miembros de la orquesta, el violinista Aela Martínez. A quien escucharemos después de los arpegios. Vamos a ensayar acá con el coro, vamos a hacer un ensayo general, preparando todo para ese día. Y la hermana Luciana María de Carvalho también da su testimonio durante este ensayo en la gigantesca Plaza de la Revolución para esperar al Santo Padre. Para mí es de mucha alegría, mucha ansiedad. Es algo de nuevo que va a pasar en el país, en el pueblo, en la iglesia cubana. 300 músicos y coristas ensayando en la Plaza de la Revolución de La Habana, esperando al Papa frente a la imagen del Che. Y también debemos recordar, entre los hombres que han luchado a su manera, algunos con la pluma, la inspiración, que en estos días Mario Benedetti, aquel que nació en Paso de los Toros, en Tacuarembó, 14 de septiembre de 1920, a los 4 años su familia se mudó a Montevideo, cursó estudios primarios en el Colegio Alemán, terminó el secundario en el Liceo Miranda. Los problemas económicos lo obligaron a trabajar a la edad de 14 años. Residió en Buenos Aires del 38 al 41. Aquí lo vemos cuando nuestro comandante eterno le otorgaba la Orden Francisco de Miranda en primera clase. Integró la redacción del legendario semanario Marcha y publicó ese año La Víspera Indeleble. Se casó en el 46 con Luz López Alegre. En el 48 dirigió la revista Marginalia y publicó Peripecia y Novela. En el 49, miembro del Consejo de Redacción de la revista literaria Número, obtiene el premio del Ministerio de Instrucción Pública por sus cuentos Esta Mañana. En el 53 aparece su primera novela, ¿Quién de nosotros? En el 59 publica Cuentos montevideanos. Y en 1960 La Tregua le da la fama internacional. Publica ese mismo año El País de la Cola de Paja, donde aborda temas complejos del tipo político-social. En el 63 Inventario 1, Noción de Patria, de ida y vuelta. En el 64 colabora como humorista en la revista Pelo Duro. Y así se va en una increíble capacidad de producción y de arte. Mario Benedetti, a quien recordamos con enorme cariño, doble compatriota por uruguayo y por ser de la patria grande latinoamericana y caribeña, ¿no? Era increíble cualquier viernes no andar, si uno tenía 2 ideas progresistas con el semanario Marcha enrollado bajo el brazo y esperando a ver qué nos había regalado. Bueno, el tema de los periodistas y el peligro que corren en lo que se supone que son democracias está de moda otra vez, ¿no? Siguen muriendo periodistas en Colombia por quítame aquí estas pajas, ¿no? Estábamos viendo hoy países peligrosos para ejercer el periodismo, ¿no? De un total de 199 analizados a nivel mundial, 199 países, solo 32 son catalogados como países libres. Ahora, de los 10 países latinoamericanos más peligrosos para ser periodistas, bueno, México, Honduras, Colombia.
Y por ahí se van, ¿no? Asesinaron a otra periodista en Colombia, precisamente hoy, y esto ensucia las elecciones locales, ¿no? El caso de la periodista Flor Alba Núñez, de 31 años, asesinada el jueves por sicarios cuando ingresaba a la emisora en la que trabajaba, unió en una sola voz a los periodistas colombianos. Era directora de la emisora Al Preferida del Estéreo, del municipio de Pitalito, al suroccidente de Colombia, y colaboraba en periódicos, canales de televisión. Difícil ejercer el periodismo en Colombia, ¿no? Difícil muchas otras cosas en Colombia. Y falso de toda falsedad que aviones de nuestra Fuerza Aérea hayan invadido el espacio aéreo de Colombia. ¿Alguien está tratando, pregunto como periodista, como analista internacional, alguien está tratando de evitar que se reúnan los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela con el presidente de la República de Colombia? ¿Qué es eso de estar fabricando cosas que nadie cree, de problemas de frontera y de sobrevuelos? Vamos a tener protagonistas de gran autoridad haciendo frente a esta aseveración. Y no son las únicas, claro. ¿Qué tenemos en los monitores? Bueno, nada que modifique lo que acabamos de mostrarles. Si no fuera así, los bajaríamos de inmediato. Breve corte. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan. Esto es digno de verse. Ya volvemos. Cuando la derecha ataca, comienza la unidad, pero en la calle la zurda le responde. Él se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la Derecha Venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuénteme qué hace usted en Orlando. No dice nada. Somos como los renegados. Yo me pongo en este grupo, compadre. Zurda Conducta. Lunes, martes, jueves y viernes a las 10:10 de la noche. Más BTV. Más revolución. Nacimos hace 10 años para impulsar tus ideas. Servirte con eficiencia. Crecer juntos, con la conciencia de construir la patria nueva. Apoyarte es nuestra mayor victoria. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Comprometidos con la construcción de la patria, le damos oportunidades a los emprendedores que desean asumir nuevos retos. Porque si hay algo que nos caracteriza como venezolanos, es que somos gente luchadora. Por eso, en Revolución, estamos para ser parte de tus proyectos. Somos el Banco Bicentenario del Pueblo, de la clase obrera, mujer y comunas. Ahora, al alcance de todos. Si eres investigador, científico o innovador, participa en los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015 en sus diferentes categorías. Premio Nacional de Ciencia y Tecnología. Premio Nacional al Mejor Trabajo Científico, Tecnológico y de Innovación. Premio Nacional a la Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano. Postula tus investigaciones y trabajos hasta el 30 de septiembre de 2015. Para más información, visita www.mppuct.gov.be. Participa. 14 de septiembre de 1960 se concreta oficialmente la creación de la OPEP en Irak. Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela fueron los países fundadores. Un venezolano, el doctor Juan Pablo Pérez Alfonso, fue quien propuso su creación para controlar la producción y los precios del petróleo.
Con la llegada del comandante Hugo Chávez, Venezuela ha sido factor primordial en la estrategia para hacer de la OPEP un instrumento de política positivo en beneficio de sus miembros. ¿Cuánto nos ha tocado resistir a los venezolanos? Agresiones imperialistas, golpes de Estado, conspiraciones, intentos de magnicidio. Y la razón fundamental de todas esas agresiones es el petróleo. Creo que la OPEP debe fortalecerse y exigir respeto a la soberanía de nuestros pueblos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Veo en los monitores de satélite que en Egipto se anuncia información sobre la violencia, el error que cometieron atacando a los turistas mexicanos, ya lo informamos. Y en Australia la juramentación del nuevo gobierno, ya también se lo mostramos, así que vamos por delante de esos servicios de satélite. Quiero recordar que yo llegué a Venezuela en 1969, diciembre, y a comienzos de los 70 tuve el honor de entrevistar al padre de la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonso, en su Quinta de los Chorros, acá cerca de Venezolana de Televisión, y donde vivo ahora. Tito Martínez del Vox, el recordado Tito Martínez del Vox, me había hecho ese contacto, y estábamos cumpliendo una pauta con las personalidades más destacadas. Al principio hablaba Juan Pablo Pérez Alfonso del pentágono energético, ¿no? Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Venezuela. Y aquel visionario generó una estructura espectacular que ahora tratan de bombardear los intereses planetarios, porque realmente ha funcionado. Hoy se refirió a estos y otros temas calientes el presidente constitucional y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Veamos estos y otros acontecimientos en pleno desarrollo, realmente en pleno desarrollo, y que indignan a muchos. ¿Qué pasaba hoy? Levantar su palabra para hablar de la ineficacia, por ejemplo, de las acciones que la OPEP ha demostrado durante más de 5 décadas para defender mercados, para racionalizar inversiones, para coordinar estabilidad de precios y para manejar situaciones de las más conflictivas y difíciles que creo ninguna otra organización multilateral del mundo ha manejado de la manera magistral como lo ha hecho la OPEP. Coincido plenamente con nuestro querido maestro, secretario general ideológico de nuestra generación, Ari Rodríguez Araque, sobre ese patrimonio. Y es lo primero que tenemos que defender, el patrimonio histórico. Y si revisamos 1960, el año 2000, esas últimas décadas del siglo XX, allí encontraremos gobiernos de distintas definición política, ideológica, culturales, religiosas, coordinando de manera paciente, buscando la sabiduría y encontrando los puntos de equilibrio para las decisiones que han marcado en buena parte la historia del principal energético del siglo XX, y todo parece indicar el principal energético de lo que resta de este siglo, el petróleo. El petróleo. Es allí donde se basa nuestro comandante infinito, Hugo Chávez, con su sabiduría, su inteligencia, su liderazgo, y se plantea con audacia y osadía en un momento donde nuestro país lo habían colocado a jugar un papel de caballo de Troya para destruir desde adentro la OPEP y servir intereses ajenos a nuestro pueblo, intereses ajenos a nuestros países, aquella vieja PDVSA, aquella vieja política petrolera que desdibujó y destruyó el patrimonio histórico de hombres como Juan Pablo Pérez Alfonso, esa PDVSA entregada a las transnacionales
que ahora gozan de grandes mansiones y riquezas en España, en Miami, en Colombia, esa vieja PDVSA que un día salió de aquí creyendo que derrotaba y derrocaba al comandante Chávez y más nunca entró a este salón, ni más nunca volverá a entrar a esta instalación ni a las instalaciones petroleras de la patria. Es la historia, el papel histórico de la OPEP ha sido estelar en defensa de los recursos naturales, de la estabilidad de los mercados, de los precios, en todas las coyunturas, y construyó un patrimonio que fue alimentando la capacidad del manejo de la industria petrolera de cada uno de nuestros países. ¿O es que no se nos dijo en los años 20, 30, 40, 50, que nuestros países estaban incapacitados de manejar sus propias industrias petroleras? Eso lo hemos aprendido de nuestros maestros Álvaro Silva Calderón, Ali Rodríguez Araque, y de ustedes, trabajadores de PDVSA, trabajadoras. Y sobre la base de ese patrimonio y esa experiencia, es que nuestro comandante tomó la decisión audaz, tampoco exenta de campañas en contra, de convocar en Caracas en el año 2000 aquella histórica cumbre de la OPEP. Y si hoy celebramos los 55 años de la fundación en Bagdad, el 14 de septiembre de 1960, de nuestra Organización de Países Exportadores de Petróleo, sin lugar a dudas, creo que habría consenso aquí, decir que si esa fecha es la fundación, sin lugar a dudas la cumbre convocada por el comandante presidente Hugo Chávez, con la asistencia total de los países socios de la OPEP, fue la cumbre para refundar la OPEP hacia el siglo XXI, en nuevas condiciones. 24 también de septiembre, así que estaremos juntos seguramente en la faja petrolífera del Orinoco. Está pendiente la reunión con los trabajadores petroleros para el plan que me presentaron y la toma de decisiones, así que le he dicho al presidente ministro, compañero Eulogio, que nos reunamos en fecha aniversaria donde se conmemoran los 15 años de la cumbre histórica de refundación para tomar decisiones con la clase obrera petrolera allí mismo en el epicentro de la faja petrolífera del Orinoco, el 24 de septiembre. ¿Y por qué fue posible convocar el debate, dar el debate y llegar a conclusiones? Yo era en ese momento un joven diputado de la patria y luego fue que conocí los detalles de los debates internos donde participaron nuestros compañeros, Ali Rodríguez y otros compañeros, Álvaro Silva Calderón. Debates complejos como es la OPEP, una organización democrática que debate con intensidad y que sabe, cuando se pone de acuerdo con disciplina, llevar sus decisiones a la práctica. Y lo primero que se puso sobre la mesa fue el patrimonio nuestro, todo lo que defendíamos, y la necesidad del rescate de la disciplina interna en la aplicación de las decisiones de consenso de nuestra organización. Y se demostró con la propuesta aprobada en su momento que el OPEP podría, como lo ha hecho, vivir una nueva situación, y la OPEP volvió a cumplir. Lo podemos revisar año por año. En los años de la crisis financiera, de la burbuja, en los años de la llamada crisis de los commodities, vinculados a la industria de la alimentación y a la agroindustria, en todos los años que nos ha tocado pasar, en los años de
la desinversión petrolera que originó la subida de los precios y la tensión para que los precios se dispararan de una forma que afectaba negativamente la economía, sobre todo de los países del sur, desde el año 2000 hasta nuestro tiempo prácticamente, hemos gozado de una década y media de buena influencia de la OPEP y de funcionamiento altamente estable del mercado y de los precios. Altamente estable del mercado y de los precios. Hoy la situación es muy diferente al año 1960 y al año 2000. Pero lo podemos decir, a 55 años de nuestra organización, la OPEP tiene mucho que dar todavía a la historia de la defensa de los recursos naturales de nuestros países, y la OPEP tiene mucho que dar todavía a la historia de la estabilidad energética, de la estabilidad económica y de la estabilidad de los precios del petróleo en los meses y en años que están por venir. Y así lo concebimos desde Venezuela. Y coincidimos en este criterio con muchos de nuestros hermanos socios, gobiernos de la OPEP. Y de manera creciente venimos coincidiendo con hermanos gobiernos también, no OPEP, que ocupan un papel muy importante, que han venido a ocupar un papel muy importante en el mercado petrolero en los últimos 10 años, en los últimos 15 años. Una nueva realidad hoy tenemos. Y frente a una nueva realidad tiene que haber una adaptación política, una nueva política. Es donde nosotros insistimos. Recientemente visité a nuestro hermano Emir de Qatar, quien preside la conferencia de jefes de Estado de la OPEP, y le insistí con vehemencia en una idea que quiero transmitir a todos nuestros hermanos embajadores de los países OPEP y no OPEP. La situación actual de inestabilidad del mercado, de inestabilidad de los precios, afecta a la economía gravemente, afecta las inversiones que deben garantizar el desarrollo energético de nuestro mundo en los próximos años y hacen inviable el funcionamiento de nuestros países y de los grandes exportadores o de los exportadores de petróleo en el mundo hoy. Es una verdad como una catedral gigantesca que debe ser reconocida por todos. Hay nuevos actores que marcan el rumbo del mercado petrolero. Y es el momento en que la OPEP convoque a una cumbre de jefes de Estado de países socios de la OPEP, y la OPEP se convierte en un motor de la construcción de una nueva alianza para la estabilidad, la defensa del mercado y la estabilidad y la defensa de los precios petroleros. Un poderoso motor debe ser la OPEP. Tenemos el patrimonio, la organización, la capacidad, la estructura técnica para hacer ese motor. Tenemos la experiencia para entendernos. En las peores circunstancias, la OPEP se ha reunido a entenderse, a resolver grandes asuntos de Estado y mundiales en medio de guerra entre países hermanos de la OPEP. No es cosa fácil lo que han pasado algunos países hermanos como Irak, hermanos de Libia en los últimos años, Irán y otros países hermanos que han pasado conflictos armados duros, complejos, que han destruido su infraestructura, que han afectado dolorosamente nuestros hermanos pueblos árabes. Porque si algo hemos aprendido como socios de la OPEP es a amar a los pueblos árabes, a su cultura,
Ha llegado una hora nueva y el planteamiento de Venezuela es viable, sencillo, necesario, contundente. Y lo hacemos en base al patrimonio OPEP. Lo hacemos en nombre de Juan Pablo Pérez Alfonso, fundador. Lo hacemos en nombre de Hugo Chávez, refundador de nuestra organización. Y lo hacemos con la confianza de que ha llegado el momento de establecer mecanismos ya probados, certificados, exitosos en 55 años de historia. Y que deben ser compartidos con infinita paciencia y sabiduría con países productores de petróleo no OPEP, con los cuales hemos venido trabajando en el transcurso de estos meses, con los cuales hemos venido intercambiando opiniones, propuestas. Y estamos convencidos, yo estoy absolutamente convencido, queridos hermanos, ministros, queridos compañeros, exsecretarios generales de la OPEP, Álvaro Silva Calderón, Ali Rodríguez Araque, queridos hermanos embajadores, embajadoras, cargados de negocio, absolutamente convencido de que llegó el momento de convocar esa cumbre presidencial y que la OPEC asuma su papel de buen y nuevo motor de una nueva alianza de países OPEC, no OPEP. Y seamos capaces de mandar un mensaje claro. Mensaje claro. A veces el mercado puede decirse que regula por sí mismo, pero la realidad de estos 55 años nos dicen que los estados pueden marcar y deben marcar el rumbo, sobre todo cuando el mercado tiende a enloquecerse y se devuelve a herir las estructuras de inversión, las estructuras de costos, como está pasando ahora, ¿o no? Que alguien levante la voz y diga que a $40 el barril es viable invertir para los próximos 2, 10 o 20 años. Que alguien levante la mano. Nadie levantará la mano. Ni del petróleo de esquisto en los Estados Unidos, que está destruyendo los Estados Unidos. ¿Saben ustedes el petróleo de esquisto cómo está destruyendo los Estados Unidos? Contaminando los manantiales de agua profunda. Cada vez hay más gente enferma de cáncer y de enfermedades desconocidas en los lugares donde se está explotando petróleo de esquisto. Y le meten no sé cuánta... ¿Cómo? Químicos. Y dejan esos químicos allí para el resto de las generaciones futuras. Es que para ni ese petróleo es viable en su sostenimiento futuro como se está manejando el mercado ni los precios. Se están rompiendo una vez más los ciclos y eso lo podemos decir con la experiencia y el patrimonio de la OPEP. Si no existiera la OPEP, quizá saliera por allí un experto a decirlo y no lo escucharía nadie. Pero existe la OPEP con su patrimonio y la OPEP lo puede decir con toda la moral y con toda la verdad. Esos factores de mercado lo que están haciendo es destruir los factores de reposición necesaria a través de una inversión sostenible. Y es lo que nosotros, uno de los temas que queremos abordar en esa cumbre. Y tiene que ser de jefe de Estado. Es para tomar decisiones. Venezuela tiene un conjunto de propuestas que van complementando una nueva situación y que creemos deben ser discutidas y humildemente creemos deben ser adoptadas en el marco del consenso creativo de una cumbre de esas características. En ese marco debe ser evaluada ese conjunto de propuestas. No son nuevas inclusive. Si uno se pone a revisar la historia, compañero Ali, compañero Álvaro Silva Calderón, en este mismo libro, Juan Pablo Pérez Alfonso, se da cuenta cómo muchas de estas cosas ya existieron en otros periodos y fueron útiles
al objetivo de la estabilidad del mercado, de los precios, de la economía, de la reposición a través de las inversiones, de la garantía de inversiones de mediano y largo plazo, fueron útiles. Muchos de los elementos que estamos proponiendo y que han surgido en la consulta. Colocar un precio base, piso, y adaptar el precio base a regiones del mundo. Estamos trabajando una propuesta que vamos a compartir con un equipo técnico-político de la OPEP rumbo a esa cumbre. Ya nuestro ministro está facultado para hacer la propuesta oficialmente. Trabajar la propuesta de un precio base con una banda de flotación. Ya la hizo el comandante Chávez y sobre esa base se recuperó, se sostuvo y el precio del petróleo llegó de manera equilibrada hasta los niveles que conocimos hace 2 o 3 años, 110, 115, 120. Aquí están las fluctuaciones para su momento. Igualmente, la necesidad de utilizar los mecanismos de control de la producción, de la disciplina colectiva, de la reducción necesaria en un momento dado para buscar un equilibrio y luego ir programando coordinadamente el crecimiento de la producción. Nada de esto perjudica a ningún país de la OPEP, a ningún país no OPEP. Al contrario, todo esto va creando nuevas condiciones para un mercado estable, fluido, con inversiones garantizadas, a un ganar-ganar. Nosotros apostamos a un ganar-ganar y no a un mercado inestable que saque la inversión de reposición y dentro de un año tengamos precios de 200, 250 que afecten la economía en general, pero a quien más afecta es a los del sur, a nuestro pueblo. Nosotros con el patrimonio que reivindicamos de nuestra Organización de Países Exportadores de Petróleo a 55 años, hacemos esta propuesta para que sea asumida, queridos hermanos gobiernos, para que sea debatida. Y ojalá muy pronto tengamos la buena noticia del logro del consenso y se esté convocando a la histórica cumbre de países productores de petróleo, no OPEP, y de los principales países productores de petróleo, OPEP. No OPEC y OPEC juntos, buscando una visión común. Buscando una visión común. Es muy oportuna esta jornada de conmemoración de los 55 años de la OPEP. Es muy oportuno los esfuerzos que hay que hacer para incrementar la actividad económica integral entre nuestros países a nivel bilateral. Son experiencias comunes. El modelo petrolero prácticamente casi con sus ventajas y con sus males lo hemos vivido por un siglo la mayoría de nuestros países. Y también desde hace más de una década la mayoría de nuestros países estamos en la misma búsqueda de la diversificación económica, la diversificación tecnológica, el apuntalamiento productivo sobre nuevos motores de cada una de nuestras economías. Así que es mucho lo que los países que hemos ganado la confianza en estas 6 décadas de batalla en defensa de nuestro recurso natural, es mucho lo que podemos nosotros aportarnos mutuamente. Sigamos nosotros en ese trabajo, fortaleciendo nuestra organización de países exportadores de petróleo, buscando nuevos horizontes, nuevas alianzas, nuevas oportunidades de estabilidad, de defensa de nuestros recursos y buscando sobre todo en el gran esfuerzo bilateral, en el gran esfuerzo de nuestras regiones, buscando lo que nos exige el tiempo, el desarrollo diversificado de la economía, de la sociedad y de nuestros pueblos. Yo quiero agradecer
a cada uno de ustedes por haber organizado este evento. Venezuela se declara en actividad permanente con la OPEP. Desde la OPEP nos declaramos en batalla permanente hasta lograr el objetivo de la estabilidad, la defensa del petróleo y la estabilidad y la defensa de los precios de nuestro recurso fundamental de vida. Y nos declaramos en actividad permanente en defensa, en dinamización de la OPEP y en la construcción de una nueva alianza, necesaria para la economía, necesaria para la humanidad. Y estoy seguro, a 55 años de nuestra organización, con el espíritu de los fundadores, con el espíritu de los constructores, con el espíritu del comandante Chávez, estoy seguro que lo vamos a lograr. Buenas noches a todos, buenas noches a todas, muchas gracias. ¡Que viva la OPEP! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la hermandad entre los pueblos! Yo mismo me he venido al Comando de Defensa Aeroespacial a verificar las trazas. No hay ninguna violación del espacio aéreo colombiano. Para ello hay una preparación, una capacitación, no solamente del sistema defensivo aeroespacial integral, sino también la experticia, la experiencia, el profesionalismo, el conocimiento que tienen nuestros pilotos de la aviación militar bolivariana, quienes han asegurado que no han violado espacio aéreo alguno. Debemos estar pendientes, queridos compañeros, de los incidentes fronterizos, los que quieran crear o los que quieran provocar. Debemos estar atentos, con mucha prudencia, estar atentos, no solamente hacia el lado de la frontera occidental, sino también hacia la frontera oriental, porque como ya lo ha señalado nuestro comandante en jefe, se trata de una operación tenaza para rodear, cercar a Venezuela. Que el Estado-Nación está en peligro por la penetración de esos cuerpos paramilitares que todavía sobreviven en la frontera y que quieren penetrar la estructura gubernamental, militar, administrativa, así como lo ha estado del otro lado de la frontera, aquí en Venezuela. Hemos insertado de última hora esta declaración contundente, definitiva del Ministerio de la Defensa, que desmintió tajantemente la violación del espacio aéreo colombiano por parte de aviones de nuestra Fuerza Aérea. Por lo demás, hay que seguir tratando de evitar ese contrabando del cual ya se ha hablado lo suficiente. Además, uno puede decir, aviones A8 violando el espacio aéreo colombiano. Si quisiéramos violar el espacio aéreo colombiano, lo haríamos con los Sukhoi de última generación. Esto está absolutamente ilógico. Pero acaba de hablar la cadena de mando, así que hasta ahí llegamos nosotros. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas, siempre Dios mediante. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión informativa venezolana, termina aquí Dossier, el programa decano de información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director. Para recibir la atención concreta y necesaria y suficiente que requiere. Hoping that at the General Assembly, in few days' time, this issue of the Syrian conflict. La ONU y la Liga Árabe señalan al Acuerdo de Ginebra como la única solución a la crisis siria. El comunicado de Ginebra es una hoja de ruta para detener la violencia y comenzar una transición. Ciudad de México. El embajador Álvarez Fuentes se entrevistó personalmente con 6 mexicanos internados en el hospital, quienes narraron por separado haber sufrido un ataque aéreo con bombas lanzadas desde un avión y helicópteros,
habiendo sido evacuados por vehículos civiles y militares para después ser transportados en ambulancias al hospital. La canciller habla del ataque que por error causó bajas y heridos en una serie de turistas mexicanos. De Egipto en México, Yasser Shaban, y esta mañana lo he recibido aquí en Cancillería, donde le fue entregada una nota diplomática con la que el Gobierno de México expresa su profunda consternación por estos deplorables acontecimientos y exigió que se realice una investigación expedita, exhaustiva y a fondo, y se le proporcione sin dilación una explicación objetiva que esclarezca los hechos y establezca las responsabilidades que de ellos se deriven. A continuación, la canciller Claudia Ruiz Massieu acotó. Asimismo, el Gobierno de México solicita que las autoridades egipcias asignen la más alta prioridad y urgencia al esclarecimiento de este asunto, otorguen las facilidades necesarias a la Embajada de México en El Cairo y a su personal en el desempeño de sus funciones y proporcionen todos los apoyos que requieran los afectados para su atención y futura repatriación a México. Grave error confundir el desplazamiento de turistas mexicanos a lugares históricos con el enemigo. Sobrevivientes mexicanos dicen que también bombardearon en Egipto por helicópteros. Y los turistas mexicanos que sobrevivieron al ataque confundidos por la Fuerza de Seguridad egipcia dicen que fueron bombardeados por helicópteros militares y un avión mientras se detuvieron para un descanso en el desierto occidental. El ministro de Relaciones Exteriores, la titular de la cartera, a quien acabamos de oír, fue contundente y dijo que el grupo había llegado al Cairo el 11 de septiembre. Han entrevistado a 6 supervivientes en el hospital que acabamos de ver. Y el embajador Álvarez Fuentes personalmente entrevistó a 6 mexicanos en este hospital y dijo que por separado habían sido objeto de un ataque aéreo con bombas lanzadas desde un avión y helicópteros. Habían sido evacuados por los vehículos civiles y militares y fueron trasladados luego en ambulancia al hospital donde se encuentran. Massieu agregó que el gobierno mexicano estaba exigiendo el pleno apoyo de Egipto en la investigación y la repatriación de los sobrevivientes. En el Cairo, ministro de Turismo egipcio Khaled Rami el Ministerio de Salud egipcio los visitó en la mañana y emitirá un comunicado, a excepción de una persona que está en estado crítico. La condición de todos los demás es estable. Visitas egipcias, ministro de Turismo, turistas heridos. Las fuerzas de ese país matan a 12 en ataque aéreo. Y todo fue una confusión. Las autoridades egipcias dijeron que las fuerzas de seguridad estaban a la caza de militantes en el desierto cuando los turistas fueron confundidos y asesinados. Los sobrevivientes dijeron que su grupo fue bombardeado por aviones y helicópteros. En Rusia, elecciones. Dmitry Medvedev, primer ministro de Rusia, declaraba hoy respecto a cuál es su opinión, y así lo dijo. На мой взгляд, во всяком случае, по тем данным, которыми мы сейчас располагаем, En mi opinión, al menos según los datos de que disponemos en este momento, la posición del partido Rusia Unida se ve bastante satisfactoria, incluso me atrevería a decir que los resultados son buenos. Por un lado, reflejarán el verdadero influencia del partido Rusia Unida en las regiones y en las preferencias de nuestros electores. Y por otro lado, muestran que nuestra democracia se está desarrollando y los partidos parlamentarios son bastante exitosos en sus campañas electorales y las elecciones se han caracterizado por un alto nivel de competencia. Свои избирательные кампании и выборы прошли на высоком конкурентном уровне. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se refrescó la imagen a este caballero? Le hicieron una estiradita, le tiñeron el pelo, luce como 10 o 15 años más joven que la última vez que lo vimos. ¿Qué dice el hombre de la calle en Moscú? Las elecciones son siempre justas. ¿Cuánto puede rellenar una papeleta? ¿Se puede acaso emitir tantas boletas falsas como para alterarla, el 5%? Vinieron las personas, votaron. Desde que votaron, de alguna manera pues, se pudieron expresar y eso significa que ellos querían, de alguna manera, opinar.
Y si no te gusta algo, llegas a la estación, votas y chao. ¿Cuál es el problema? Este jubilado, Petrovich, dice, en general la situación actual se adapta a nosotros, la mayoría de la gente, y a los jubilados. Yo soy uno de ellos, la política exterior nos satisface. Nos gustaría que las cosas sean un poco mejor, sobre todo los precios. Es difícil vivir de la pensión. Ir a una tienda y echar un vistazo lo explica todo, pero los precios son cada vez más altos. Sin embargo, por el momento, apoyamos a este gobierno. Es lo mejor que tenemos. Un residente, Zaratov, dice, la victoria de Rusia Unida está totalmente justificada. El partido Rusia Unida, pese a las críticas de todos lados, al menos está haciendo algo. La gente ve los resultados de su trabajo, y yo no soy un miembro de Rusia Unida, pero veo objetivamente, en las regiones, piscinas, instalaciones deportivas, se están desarrollando varios proyectos culturales, y por regla general, todas las partes muestran actividades y abogan por buenas decisiones. No hay iniciativa que la gente pueda entender, tienen que entender, estos son hechos concretos. Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin, arrasa en las elecciones locales y regionales. La única excepción se produjo en la siberiana región de Irkutsk, donde el actual gobernador en funciones, Sergei Veroshenko, quedó a 4/10 de la mayoría absoluta. Ucrania. Mohsen Jadalpur, jefe de la Cámara de Comercio de Irán, Industria de Minas y de Agricultura, dice, luego de firmar acuerdos con la gente de Ucrania, ¿no? Mohsen Jadalpur, a la derecha, titular de la Cámara Iraní de Comercio, Industrias, Minas y Agriculturas, y Gennady Grishikov, a la izquierda, presidente de la Cámara de Comercio de Ucrania y de Industrias, han firmado nuevos acuerdos. Mohsen Jadalpur dice, el Ministerio de Energía de Ucrania y nuestro Ministerio de Agricultura tienen previsto celebrar la 5ª reunión conjunta de la Comisión de noviembre. El iraní, la Cámara ofrecerá el asesoramiento adecuado de acuerdo con esto también. Por su parte, Gennady Grishikov, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ucrania, dijo, como ustedes saben, Ucrania se encuentra en un estado crítico. La guerra está en pleno desarrollo en el este de Ucrania y tierras ucranianas han sido ocupadas. Agradecemos cordialmente a la parte iraní que siempre nos ha apoyado. En realidad, él dijo, la guerra está en curso, ¿no? Estamos seguros de que esta situación se lleva a un final feliz y vamos a ver el cielo de la paz por encima de nosotros de nuevo. Y Mohsen Jadalpur, jefe de la Cámara de Comercio de Irán, dice, el nuevo capítulo de la economía de Irán, después del acuerdo nuclear, se ha abierto para la cooperación económica con otros países. Irán está avanzando para mejorar sus vínculos económicos y comerciales y existe la posibilidad de cooperación entre las empresas de ambos países, Irán y Ucrania. Mientras tanto, en Japón, en Tokio, en Camp Pendleton, en California, en Estados Unidos, al otro lado del Pacífico, había manifestaciones. ¿Cuál es el motivo? Todo el mundo quiere paz y no guerra. Nanae Kashiwado, luego de reunirse al más alto nivel, como vemos, el jefe de gobierno, decía intensas actividades a nivel de gobierno y a mal tiempo buena cara, ¿no? Japón tiene una historia de invasión, por lo tanto, independientemente de cualquier razón que nos asista, no quiero que Japón se convierta en ser capaz de hacer eso otra vez. Un ingeniero, Genta Haihara, me siento preocupado porque leí sobre el aumento de la fuerza militar de China y creo que vamos a tener un tiempo difícil por delante si no igualamos nuestras fuerzas al poder de China. Christopher Hodgson, profesor ayudante de política internacional en la Universidad de Waseda, decía, ¿alguien está tratando, pregunto como periodista, como analista internacional, alguien está tratando de evitar que se reúnan los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela con el presidente de la República de Colombia? ¿Qué es eso de estar fabricando cosas que nadie cree, de problemas de frontera y de sobrevuelos? Vamos a tener protagonistas de gran autoridad
haciendo frente a esta aseveración. Y no son las únicas, claro. ¿Qué tenemos en los monitores? Bueno, nada que modifique lo que acabamos de mostrarles. Si no fuera así, los bajaríamos de inmediato. Breve corte. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan. Esto es digno de verse. Ya volvemos. Cuando la derecha ataca, comienza la unidad, pero en la calle la zurda le responde. Él se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la Derecha Venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuénteme qué hace usted en Orlando. No dice nada. Somos como los renegados. Yo me pongo en este grupo, compadre. Zurda Conducta. Lunes, martes, jueves y viernes a las 10:10 de la noche. Más BTV. Más revolución. Nacimos hace 10 años para impulsar tus ideas. Servirte con eficiencia. Crecer juntos, con la conciencia de construir la patria nueva. Apoyarte es nuestra mayor victoria. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Comprometidos con la construcción de la patria, le damos oportunidades a los emprendedores que desean asumir nuevos retos. Porque si hay algo que nos caracteriza como venezolanos, es que somos gente luchadora. Por eso, en Revolución, estamos para ser parte de tus proyectos. Somos el Banco Bicentenario del Pueblo, de la clase obrera, mujer y comunas. Ahora, al alcance de todos. Si eres investigador, científico o innovador, participa en los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015 en sus diferentes categorías. Premio Nacional de Ciencia y Tecnología. Premio Nacional al Mejor Trabajo Científico, Tecnológico y de Innovación. Premio Nacional a la Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano. Postula tus investigaciones y trabajos hasta el 30 de septiembre de 2015. Para más información, visita www.mppuct.gov.be. Participa. 14 de septiembre de 1960 se concreta oficialmente la creación de la OPEP en Irak. Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela fueron los países fundadores. Un venezolano, el doctor Juan Pablo Pérez Alfonso, fue quien propuso su creación para controlar la producción y los precios del petróleo. Con la llegada del comandante Hugo Chávez, Venezuela ha sido factor primordial en la estrategia para hacer de la OPEP un instrumento de política positivo en beneficio de sus miembros. ¿Cuánto nos ha tocado resistir a los venezolanos? Agresiones imperialistas, golpes de Estado, conspiraciones, intentos de magnicidio. Y la razón fundamental de todas esas agresiones es el petróleo. Creo que la OPEP debe fortalecerse y exigir respeto a la soberanía de nuestros pueblos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Veo en los monitores de satélite que en Egipto se anuncia información sobre la violencia, el error que cometieron atacando a los turistas mexicanos, ya lo informamos. Y en Australia la juramentación del nuevo gobierno, ya también se lo mostramos, así que vamos por delante de esos servicios de satélite. Quiero recordar que yo llegué a Venezuela en 1969, diciembre, y a comienzos de los 70 tuve el honor de entrevistar al padre de la OPEP,
Juan Pablo Pérez Alfonso, en su Quinta de los Chorros, acá cerca de Venezolana de Televisión, y donde vivo ahora. Tito Martínez del Vox, el recordado Tito Martínez del Vox, me había hecho ese contacto y estábamos cumpliendo una pauta con las personalidades más destacadas. Al principio hablaba Juan Pablo Pérez Alfonso del pentágono energético, ¿no? Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Venezuela. Y aquel visionario generó una estructura espectacular que ahora tratan de bombardear los intereses planetarios, porque realmente ha funcionado. Hoy se refirió a estos y otros temas calientes. El presidente constitucional y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Veamos estos y otros acontecimientos en pleno desarrollo, realmente en pleno desarrollo, y que indignan a muchos. ¿Qué pasaba hoy? Levantar su palabra para hablar de la ineficacia, por ejemplo, de las acciones que la OPEP ha demostrado durante más de 5 décadas para defender mercados, para racionalizar inversiones, para coordinar estabilidad de precios y para manejar situaciones de las más conflictivas y difíciles que creo ninguna otra organización multilateral del mundo ha manejado de la manera magistral como lo ha hecho la OPEP. Coincido plenamente con nuestro querido maestro, secretario general ideológico de nuestra generación, Ali Rodríguez Araque, sobre ese patrimonio. Y es lo primero que tenemos que defender, el patrimonio histórico. Y si revisamos 1960, el año 2000, esas últimas décadas del siglo XX, allí encontraremos gobiernos de distintas definición política, ideológica, culturales, religiosas, coordinando de manera paciente, buscando la sabiduría y encontrando los puntos de equilibrio para las decisiones que han marcado en buena parte la historia del principal energético del siglo XX, y todo parece indicar el principal energético de lo que resta de este siglo, el petróleo. El petróleo. Es allí donde se basa nuestro comandante infinito, Hugo Chávez, con su sabiduría, su inteligencia, su liderazgo, y se plantea con audacia y osadía en un momento donde nuestro país lo habían colocado a jugar un papel de caballo de Troya para destruir desde adentro la OPEP y servir intereses ajenos a nuestro pueblo, intereses ajenos a nuestros países, aquella vieja PDVSA, aquella vieja política petrolera que desdibujó y destruyó el patrimonio histórico de hombres como Juan Pablo Pérez Alfonso, esa PDVSA entregada a las transnacionales que ahora gozan de grandes mansiones y riquezas en España, en Miami, en Colombia, esa vieja PDVSA que un día salió de aquí creyendo que derrotaba y derrocaba al comandante Chávez y más nunca entró a este salón, ni más nunca volverá a entrar a esta instalación ni a las instalaciones petroleras de la patria. Es la historia, el papel histórico de la OPEP ha sido estelar en defensa de los recursos naturales, de la estabilidad de los mercados, de los precios, en todas las coyunturas, y construyó un patrimonio que fue alimentando la capacidad del manejo de la industria petrolera de cada uno de nuestros países. ¿O es que no se nos dijo en los años 20, 30, 40, 50, que nuestros países estaban incapacitados de manejar sus propias industrias petroleras? Eso lo hemos aprendido de nuestros maestros Álvaro Silva Calderón, Ali Rodríguez Araque y de ustedes, trabajadores de PDVSA. Desde la oficina en la facultad, Estados Unidos está realmente en declive. El declive en el poder de Estados Unidos después de la guerra de Afganistán e Irak es un hecho.
y también los problemas económicos que tenemos. Por lo tanto, existe una creciente preocupación acerca de si los Estados Unidos son tan fiables como aliado como lo solía ser antes. Luego, el profesor ayudante de política internacional, Waseda, Christopher Hobson, decía también, el Partido Liberal Democrático lo que ha hecho es decir que trataron de reinterpretar la Constitución, que es ampliamente considerada por la mayoría de los expertos, algo que da un margen constitucional. Para las personas como Abe, hay un deseo de Japón por sacudirse el legado de la Segunda Guerra Mundial y convertirse en un país más normal. Japón está ajustado a aprobar proyectos de ley de seguridad que son controversiales. El 30 de agosto, decenas de miles de manifestantes se reunieron cerca del edificio del Parlamento de Japón y quieren oponerse, de alguna manera, a cualquier intento militarista, ¿no? Para Christopher Hobson, las personas como Abe tienen un deseo de Japón de sacudirse del legado de la Segunda Guerra Mundial y convertirse en un país que funcione de una manera más normal. Mientras tanto, en Canberra, Australia tiene ahora el motivo de ser noticia porque el jefe del Partido Liberal, Malcolm Turnbull, decía: estoy muy honrado con el gran honor y la responsabilidad que se me ha dado hoy, pero el resultado es que estamos rodeados de teatros de operaciones que son bastante difíciles y en los que hemos tenido que tomar fuerza, ¿no? Bueno, aquí Malcolm Turnbull, el líder del Partido Liberal de Australia, explicaba ante sus nuevas responsabilidades como jefe del Partido Liberal su situación y su estado de ánimo. Muy honrado por el gran honor y la responsabilidad que me han dado a partir de ahora. I'm very humbled by the great honor and responsibility that has been given to me today. This will be a thoroughly liberal government. Al asumir el gobierno, dice, este será un gobierno completamente liberal, será un gobierno completamente liberal y comprometido con la libertad del individuo y el mercado. Va a centrarse en asegurar que en los próximos años el mundo se vuelva cada vez más competitivo y nosotros tengamos mayores oportunidades y que seamos capaces de tomar ventajas de eso. Australia del futuro tiene que ser una nación ágil, innovadora y creativa. Y no podemos estar a la defensiva, no podemos estar preparados para un futuro si no cambiamos de mentalidad. Tenemos que reconocer que la interrupción que hemos impulsado por la tecnología y la volatilidad en el cambio no es nuestro amigo, pero nuestros amigos sí son la inteligencia y las ventajas de las cuales podemos tomar verdaderas condiciones para un avance y ubicarnos mejor en el panorama internacional. It's a great honor. Julie Bishop, adjunta jefe del Partido Liberal, dice: es un gran honor ser elegida como segundo de este partido de nuevo. Me he desempeñado como diputado por 8 años y tengo también experiencia. Pocos años tuve el honor de ser ministro de Relaciones Exteriores en Australia. Y salgo a continuar sirviendo bajo la dirección de Malcolm Turnbull y estoy encantada con la perspectiva de continuar sirviendo al pueblo australiano como ministra de Relaciones Exteriores. Thank you very much indeed. Cheerio. Turnbull derriba a Abbott para convertirse en el 5º primer ministro de Australia en 8 años. Mientras tanto, en Cuba los coros se ensayan. ¿Por qué? Porque viene el Papa. Los aleluyas en la gran plaza de la Revolución, con las imágenes que representan a Camilo, al Che Guevara allá al fondo. Me he sentido bien por la respuesta que han dado ellos, que al final son el instrumento. Yo solamente soy una persona que los une, que les guía un poco el camino de hacer la música, pero ellos, 300 personas, entre la orquesta y el coro, han respondido muy bien. Por esa parte realmente me siento muy confiado, muy seguro y nada, esperemos que... Lo más duro es el clima.
Lo más duro es realmente el clima. Estar ensayando a esta hora acá es casi imposible. Los instrumentos, se le baja la afinación, hay demasiado sol. Hay personas en el coro que tienen 70, 80 años y con este clima realmente se la están pasando mal. Pero nada, seguimos hacia adelante. Era José Antonio Méndez, director de la orquesta y el coro. La hermana María Ángela. Este es el ensayo con altar y donde se supone que va a estar sentado el Santo Padre. Es importante para la historia, sobre todo para la historia cubana. Y bueno, pues recibir al misionero de la misericordia es una cosa muy importante. Yo me siento muy bien, muy conmovida y esperamos al Papa con mucha alegría. También uno de los miembros de la orquesta, el violinista Aela Martínez. A quien escucharemos después de los arpegios. Vamos a ensayar acá con el coro, vamos a hacer un ensayo general, preparando todo para ese día. Y la hermana Luciana María de Carvalho también da su testimonio durante este ensayo en la gigantesca Plaza de la Revolución para esperar al Santo Padre. Para mí es de mucha alegría, mucha ansiedad. Es algo de nuevo que va a pasar en el país, en el pueblo, en la iglesia cubana. 300 músicos y coristas ensayando en la Plaza de la Revolución de La Habana, esperando al Papa, frente a la imagen del Che. Y también debemos recordar, entre los hombres que han luchado a su manera, algunos con la pluma, la inspiración, que en estos días Mario Benedetti, aquel que nació en Paso de los Toros, en Tacuarembó, 14 de septiembre de 1920, a los 4 años su familia se mudó a Montevideo, cursó estudios primarios en el Colegio Alemán, terminó el secundario en el Liceo Miranda. Los problemas económicos lo obligaron a trabajar a la edad de 14 años. Residió en Buenos Aires del 38 al 41. Aquí lo vemos cuando nuestro comandante eterno le otorgaba la Orden Francisco de Miranda en primera clase. Integró la redacción del legendario semanario Marcha y publicó ese año La Víspera Indeleble. Se casó en el 46 con Luz López Alegre. En el 48 dirigió la revista Marginalia y publicó Peripecia y Novela. En el 49, miembro del Consejo de Redacción de la revista literaria Número, obtiene el premio del Ministerio de Instrucción Pública por sus cuentos Esta Mañana. En el 53 aparece su primera novela, ¿Quién de nosotros? En el 59 publica Cuentos montevideanos. Y en 1960 La Tregua le da la fama internacional. Publica ese mismo año El País de la Cola de Paja, donde aborda temas complejos del tipo político-social. En el 63 Inventario 1, Noción de Patria, de ida y vuelta. En el 64 colabora como humorista en la revista Pelo Duro. Y así se va en una increíble capacidad de producción y de arte. Mario Benedetti, a quien recordamos con enorme cariño, doble compatriota por uruguayo y por ser de la patria grande latinoamericana y caribeña, ¿no? Era increíble cualquier viernes no andar, si uno tenía 2 ideas progresistas con el semanario Marcha enrollado bajo el brazo y esperando a ver qué nos había regalado. Bueno, el tema de los periodistas y el peligro que corren en lo que se supone que son democracias está de moda otra vez, ¿no? Siguen muriendo periodistas en Colombia por quítame aquí estas pajas, ¿no? Estábamos viendo hoy países peligrosos para ejercer el periodismo, ¿no? De un total de 199 analizados a nivel mundial, 199 países, solo 32 son catalogados como países libres. Ahora, de los 10 países latinoamericanos más peligrosos para ser periodistas, bueno, México, Honduras, Colombia. Y por ahí se van, ¿no? Asesinaron a otra periodista en Colombia, precisamente hoy, y esto ensucia las elecciones locales, ¿no? El caso de la periodista Flor Alba Núñez, de 31 años, asesinada el jueves por sicarios cuando ingresaba a la emisora en la que trabajaba, unió en una sola voz a los periodistas colombianos. Era directora de la emisora preferida del Estéreo, del municipio de Pitalito, al suroccidente de Colombia, y colaboraba en periódicos, canales de televisión. Difícil ejercer el periodismo
en Colombia, ¿no? Difícil muchas otras cosas en Colombia. Y falso de toda falsedad que aviones de nuestra Fuerza Aérea hayan invadido el espacio aéreo de Colombia. Trabajadora. Y sobre la base de ese patrimonio y esa experiencia, es que nuestro comandante tomó la decisión audaz, tampoco exenta de campañas en contra, de convocar en Caracas en el año 2000 aquella histórica cumbre de la OPEP. Y si hoy celebramos los 55 años de la fundación en Bagdad, el 14 de septiembre de 1960, de nuestra Organización de Países Exportadores de Petróleo, sin lugar a dudas, creo que habría consenso aquí, decir que si esa fecha es la fundación, sin lugar a dudas, la cumbre convocada por el comandante presidente Hugo Chávez, con la asistencia total de los países socios de la OPEP, fue la cumbre para refundar la OPEP hacia el siglo XXI, en nuevas condiciones. 24 también de septiembre, así que estaremos juntos seguramente en la faja petrolífera del Orinoco. Está pendiente la reunión con los trabajadores petroleros para el plan que me presentaron y la toma de decisiones, así que le he dicho al presidente ministro, compañero Eulogio, que nos reunamos en fechas aniversarias donde se conmemoran los 15 años de la cumbre histórica de refundación para tomar decisiones con la clase obrera petrolera, allí mismo en el epicentro de la faja petrolífera del Orinoco, el 24 de septiembre. ¿Y por qué fue posible convocar el debate, dar el debate y llegar a conclusiones? Yo era en ese momento un joven diputado de la patria y luego fue que conocí los detalles de los debates internos donde participaron nuestros compañeros, Ali Rodríguez y otros compañeros, Álvaro Silva Calderón. Debates complejos como es la OPEP, una organización democrática que debate con intensidad y que sabe, cuando se pone de acuerdo con disciplina, llevar sus decisiones a la práctica. Y lo primero que se puso sobre la mesa fue el patrimonio nuestro, todo lo que defendíamos, y la necesidad del rescate de la disciplina interna en la aplicación de las decisiones de consenso de nuestra organización. Y se demostró con la propuesta aprobada en su momento que el OPEP podría, como lo ha hecho, vivir una nueva situación, y la OPEP volvió a cumplir. Lo podemos revisar año por año. En los años de la crisis financiera, de la burbuja, en los años de la llamada crisis de los commodities, vinculados a la industria de la alimentación y a la agroindustria, en todos los años que nos ha tocado pasar, ¿no? En los años de la desinversión petrolera que originó la subida de los precios y la tensión para que los precios se dispararan de una forma que afectaba negativamente la economía, sobre todo de los países del sur. Desde el año 2000 hasta nuestro tiempo prácticamente hemos gozado de una década y media de buena influencia de la OPEP y de funcionamiento altamente estable del mercado y de los precios. Altamente estable del mercado y los precios. Hoy la situación es muy diferente al año 1960 y al año 2000. Pero lo podemos decir, a 55 años de nuestra organización, la OPEP tiene mucho que dar todavía
a la historia de la defensa de los recursos naturales de nuestros países, y la OPEP tiene mucho que dar todavía a la historia de la estabilidad energética, de la estabilidad económica y de la estabilidad de los precios del petróleo en los meses y en años que están por venir. Y así lo concebimos desde Venezuela. Y coincidimos en este criterio con muchos de nuestros hermanos socios, gobiernos de la OPEP. Y de manera creciente venimos coincidiendo con hermanos gobiernos también, no OPEP, que ocupan un papel muy importante, que han venido a ocupar un papel muy importante en el mercado petrolero en los últimos 10 años, en los últimos 15 años. Una nueva realidad hoy tenemos. Y frente a una nueva realidad tiene que haber una adaptación política, una nueva política. Es donde nosotros insistimos. Recientemente visité a nuestro hermano Emir de Qatar, quien preside la conferencia de jefes de Estado de la OPEP, y le insistí con vehemencia en una idea que quiero transmitir a todos nuestros hermanos embajadores de los países OPEP y no OPEP. La situación actual de inestabilidad del mercado, de inestabilidad de los precios, afecta a la economía gravemente, afecta las inversiones que deben garantizar el desarrollo energético de nuestro mundo en los próximos años y hacen inviable el funcionamiento de nuestros países y de los grandes exportadores o de los exportadores de petróleo en el mundo hoy. Es una verdad como una catedral gigantesca que debe ser reconocida por todos. Hay nuevos actores que marcan el rumbo del mercado petrolero. Y es el momento en que la OPEP convoque a una cumbre de jefes de Estado de países socios de la OPEP, y la OPEP se convierte en un motor de la construcción de una nueva alianza para la estabilidad, la defensa del mercado y la estabilidad y la defensa de los precios petroleros. Un poderoso motor debe ser la OPEP. Tenemos el patrimonio, la organización, la capacidad, la estructura técnica para ser ese motor. Tenemos la experiencia para entendernos. En las peores circunstancias, la OPEP se ha reunido a entenderse, a resolver grandes asuntos de Estado y mundiales en medio de guerra entre países hermanos de la OPEP. No es cosa fácil lo que han pasado algunos países hermanos como Irak, hermanos de Libia en los últimos años, Irán y otros países hermanos que han pasado conflictos armados duros, complejos, que han destruido su infraestructura, que han afectado dolorosamente nuestros hermanos pueblos árabes. Porque si algo hemos aprendido como socios de la OPEP es a amar a los pueblos árabes, a su cultura. Ha llegado una hora nueva y el planteamiento de Venezuela es viable, sencillo, necesario, contundente. Y lo hacemos en base al patrimonio OPEP. Lo hacemos en nombre de Juan Pablo Pérez Alfonso, fundador. Lo hacemos en nombre de Hugo Chávez, refundador de nuestra organización. Y lo hacemos con la confianza de que ha llegado el momento de establecer mecanismos ya probados, certificados, exitosos en 55 años de historia. Y que deben ser compartidos con infinita paciencia y sabiduría con países productores de petróleo no OPEP, con los cuales hemos venido trabajando en el transcurso de estos meses, con los cuales hemos venido intercambiando opiniones, propuestas,
Y estamos convencidos, yo estoy absolutamente convencido, queridos hermanos, ministros, queridos compañeros, secretarios generales de la OPEP, Álvaro Silva Calderón, Ali Rodríguez Araque, queridos hermanos embajadores, embajadoras, cargados de negocio, absolutamente convencido de que llegó el momento de convocar esa cumbre. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que no solo están por las vertientes de los temas que habíamos desarrollado en la semana anterior y que son de permanente actualidad, sino que además nos plantean y nos ponen en la información internacional en primera plana por el tema de nunca acabar, esas extrañas relaciones con la Hermana República de Colombia. Recuerdan que hace tiempo atrás dijimos nos están creando una pinza, bueno, ahora ya es declaración oficial. Qué casualidad que al mismo tiempo aparecieran problemas con el Esequibo, mientras se recrudecen los problemas en la frontera con la Hermana República, aquella en la que algunos de sus mandatarios tienen cuentas tan poco claras, incluso con la DEA, que se vieron obligados a aceptar en merma absoluta de su soberanía 7 bases gringas, las mismas que nos negamos a tener nosotros. Entonces nos colocaron algunas bases enfrente en las islas holandesas, que son OTAN, dependen de la corona holandesa. Recrudeció algo que estaba más o menos en el freezer, pero nunca resuelto, el tema del Esequibo, y al mismo tiempo recalienta la frontera de este lado. ¿Qué hay detrás de esto? Habrá que decirlo una vez más. Volvamos al Medio Oriente. Una de las motivaciones. Golfo Pérsico, Estrecho de Hormuz, 45% del petróleo de todo el planeta, pero además testas coronadas, anacrónicas en estos días, en medio de procesos revolucionarios en toda el área que requieren pagar protección. Para llegar de aquí, y vamos a hacerlo rapidito, señor camarógrafo, bajando al sur del Océano Índico, pasando al sur por el Cabo en Sudáfrica, subiendo por el Atlántico desde luego y yéndonos rápidamente por el Caribe hacia Texas. 40 a 45 días hay que repetir esta letanía, mientras que la mayor riqueza petrolífera, gasífera, acuífera y de minerales estratégicos y raros del mundo están aquí, en esta bendita tierra, República Bolivariana de Venezuela. Claro, eso genera roces, por no decir envidias de familia, ¿no? No quisimos tener las bases gringas aquí. En Colombia, tierra del traidor Santander, se bajaron 7 veces los pantalones de la soberanía, tienen 7 bases, pero además el derecho a usar su espacio aéreo, su territorio, sus aguas. Y haga lo que haga un soldado gringo aquí, no tienen derecho ni a tocarle un pelo. Tienen que entregárselo a su cadena de mando. Entonces, de aquí a aquí son solo 4 o 5 días. Y desde luego, hay quien es obsecuente con los imperios geopolíticos y quienes conservamos la soberanía, tal como nos la enseñaron nuestros libertadores, desde San Martín y Artigas hasta Bolívar, ¿no? Recuerden las frases de Bolívar, ¿no? Los Estados Unidos parecen decretados por la providencia, bla, 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 y por ahí se iba con la advertencia clara de su futuro imperial. Bueno, dejemos esto por ahora aquí, porque luego volveremos con el tema de la frontera, que está artificialmente recalentado. Y les adelanto,
Ningún avión de la Fuerza Aérea de la República Bolivariana de Venezuela ha violado el espacio aéreo colombiano. Para eso hay magníficos radares de última generación. Tendremos al finalizar este programa declaraciones del más alto nivel, de gente con 4 soles. Ningún avión de la República Bolivariana de Venezuela violó el espacio aéreo de Colombia. Pero eso es como para recalentar y llegar al extremo de que no haya este encuentro cara a cara, ojo a ojo, entre el presidente de Colombia y el presidente de Venezuela. Eso es lo que están buscando. En fin, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y aterricemos en la realidad, no en los inventos con intereses geopolíticos. Lo que estamos viendo aquí no es nada agradable, pero es más de lo mismo. Allahu Akbar, Dios es grande. El grito de guerra en todos los frentes árabes en los que hemos estado, ¿no? Todos los frentes musulmanes, no necesariamente árabes. Parece que esto tiene que ver con Damasco, Siria, porque la agencia que nos lo manda dice, es un video amateur y muestra a los combatientes de Siria atacando a fuerzas del régimen. Ahora es el régimen, ¿no? ¿Vieron cómo cambian los códigos? Al-Qaeda en Siria captura una base militar del régimen de Idlib. Los guardias de Abu al-Zuhur evacuaron el aeropuerto y se retiraron a otras posiciones tras el ataque terroristas, precisó la fuente oficial. Los combates entre el frente de Al-Nusra, que cuenta con el respaldo de otras milicias islamitas rebeldes, y las tropas del régimen prosiguen en los alrededores de la base. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Cifras hasta el momento de bajas, aunque el observatorio apuntó que hay un número indeterminado de muertos y prisioneros en filas gubernamentales. La agencia SANA destacó que los efectivos gubernamentales infligieron grandes pérdidas en el bando rival durante los momentos en que se prolongó el asedio. El aeropuerto estaba paralizado desde hace tiempo, ya que aviones del ejército sirio no podían despegar de esa base. Aviones de la Fuerza Aérea, ¿no? Obviamente. Extrañas interpretaciones de las agencias. قواعد وصواريخ الكونكورس غنائم جيش الإسلام السلام عليكم الله أكبر قل لي هؤلاء الضباط. A fines de agosto pasado, más de 40 soldados sirios y rebeldes islamistas y yihadistas murieron en combates por el control de este aeropuerto. En la provincia de Idlib, casi en su totalidad en manos de la rama de Al-Qaeda y de otros grupos rebeldes sirios. Las fuerzas afines al gobierno solo controlan las localidades de la mayoría chiita de Kefraya al-Fuah. En Moscú, el muy veterano ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov decía: el presidente Vladimir Vladimirovich Putin expondrá nuestras evaluaciones esenciales sobre problemas agudos en el mundo moderno y en primer lugar se trata de cuestiones sistemáticas que surgen debido a los intentos de frenar el proceso de formación de nuevo orden mundial multipolar que refleje la conformación de objetivos de nuevos centros de poder económico y financiero. Ciertamente no eran los suministros militares que están en curso y que continuarán los problemas y las causas. Ellos están inevitablemente acompañados por especialistas rusos que ayudan a ajustar los equipos, a capacitar al personal sirio, así como a utilizar este armamento, y no hay ningún misterio y ningún secreto al respecto de lo que estamos haciendo en esa materia. И мы сочувствуем нашим европейским соседям в связи с... A otra pregunta decía, obviamente tenemos refugiados de Oriente Medio con mucha gente de Yemen, Siria, entre ellos, que llegaron a nosotros en las primeras etapas de estos conflictos. Nos solidarizamos con nuestros socios europeos debido al problema que enfrentan y creo que van a resolver. Lavrov y Rusia dicen que Moscú, para continuar el apoyo militar a Siria, no alterará el curso de acción. Mientras tanto, estamos en Egipto y en Siria, y los temas aquí son como el que declara Stefan de Mistura, el enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, que incluye la traducción al árabe en forma consecutiva. Refugees are leaving
they don't have any hope anymore. El conflicto en Siria no puede esperar más. Los refugiados se van, no tienen ninguna esperanza. Las organizaciones terroristas se están moviendo hacia adelante y la tendencia es a militarizar el conflicto en lugar de encontrar una solución política. Los únicos perdedores son los sirios y la región en general. Esa es la razón por la reunión que tuvimos ayer, que fue muy útil, y fue con la esperanza de que la Asamblea General de las Naciones Unidas en unos pocos días pueda ingresar en su agenda este tema del conflicto sirio